Bueno, llegó el momento que estabas esperando, porque estás inquieto por saber el tema de la consejería, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad es que todos en la vida hemos dado o recibido consejos. El hecho de que estás sentado allí es porque estabas queriendo recibir algún consejo. Todos nos interrelacionamos y buscamos de alguna forma que se nos ayude. Miremos un poquito lo que dice el diccionario acerca de qué es aconsejar. El diccionario de la Real Academia Española dice que aconsejar es opinión o parecer que se da o se toma para hacer o no hacer una cosa. Es un poquito diferente a la definición que da el diccionario Magister. Dice parecer o dictamen que se da o se toma. Aquí parece, esta definición nos va a ayudar a manejar toda la charla. ¿Por qué digo esto? Porque podemos equivocarnos según lo que tomemos de la definición. Pero antes de entrar en este tema, ¿qué te parece si miramos lo que enseña la palabra de Dios respecto al consejo? Así, sin necesidad de leer los versículos, sino haciendo un rápido repaso. El consejo en la Biblia es algo que abunda. Nosotros vemos al Señor como el supremo consejero. En Isaías 9:6 se habla del admirable consejero. En Salmo 73 dice, me has guiado según tu consejo. En Apocalipsis 7, capítulo 3, versículo 18, yo te aconsejo, dice el testigo fiel. En Salmo 16, Jehová me aconseja. Los gobiernos tuvieron consejeros. Y de paso, si tuvieras interés en leer todos los textos, o los amigos que nos están mirando a través de la pantalla tuvieran interés en leer todos los textos, quiero recordarles que acompaña a esta grabación la versión electrónica en un ebook que pueden descargar y tener para revisar todos los textos. Así que yo estaba mencionando que los gobiernos tuvieron consejeros, Israel no fue ninguna excepción. David los tenía en su corte, tal como está en Primera de Crónicas. Samuel habla de que había una lucha entre consejeros, entre los consejos de Ahitofel y Usai. 5 varones del último consejo de Judá estuvieron con el rey. El caso de Roboam, es conocido, ¿te acuerdas el caso de Roboam? Que no quiso escuchar el consejo de los mayores y escuchó el consejo de los jóvenes y terminó muy mal su gobierno. Los consejeros en Persia, los consejeros en Babilonia, y el propio Daniel llegó a ser un consejero del rey. Pero la Biblia habla de los malos consejeros, justamente presenta a hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo en el libro de Ezequiel. En Isaías 47 habla de que te han fatigado los malos consejeros. En Jeremías dice que caminaron en sus propios consejos. Es interesante. En segundo libro de Crónicas, capítulo 22, habla de una madre que desvió a su hijo con malos consejos. Realmente se exalta el papel de la madre, pero aquí hay una madre que extravió a su hijo. En Job se habla de aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. El salmista clama o pide, escóndeme del consejo de los malos. Los buenos consejeros estaban en Judá también. Los prudentes consejeros de Faraón, el cordial consejo del amigo, Pablo dando consejos. En la multitud de consejos o de consejeros hay sabiduría. Pastor, qué lista larga. Eso te muestra que realmente el consejo en la Biblia era bastante abundante. Pero aquí es donde viene el tema. ¿Qué se hace con los consejos? Se los toma. ¿O no? O se los deja, claro. ¿Qué pasa si uno acepta un consejo? Fíjate que aquí en el libro de Proverbios habla de la disposición de los jóvenes. A veces los jóvenes no aceptan consejos. El que obedece el consejo es sabio, dice en el libro de Proverbios. El hijo que recibe el consejo del padre. El consejo te hace sabio en la vejez. Todavía en la vejez tenemos que recibir consejos. Los pensamientos se ordenan con el consejo, en el libro de Proverbios. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Son todas imágenes positivas de alguien que recibe el buen consejo. Pero está la actitud negativa en Eclesiastés 4, habla del rey viejo que no admite consejos, y Salomón sabía por qué lo decía.
En Miqueas habla de ellos que no entendieron su consejo, y en Isaías habla de los que se apartan de Jehová para pedir otro consejo. Eso te vas a encontrar con algunos hermanos que no aceptan a lo mejor el consejo inspirado de la palabra de Dios o del ministro que quiere ayudarles, y se van a buscar consejo por otro lado. ¿Por qué aconsejar? Joel habla de que hay muchos pueblos en el valle de la decisión. Muchos pueblos, mucha gente que tiene que tomar una decisión. Y está allí y no sabe qué hacer. Voy por este camino, voy por el otro, ¿qué hago? Te vienen a preguntar así. Siempre, cuando alguien viene a pedir consejo, normalmente es porque tiene un camino u otro. Tiene esta alternativa o aquella, ¿qué hago? Y vienen y te preguntan directamente, ¿qué hago? Y ahí es donde uno se enfrenta a una disyuntiva. Es interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que decía el apóstol: yo no he rehuido dar el consejo de Dios. ¿A quiénes hay que aconsejar? Hay que aconsejar a los jóvenes. Hay una declaración que la tienes por allí de obreros evangélicos que habla de los jóvenes, ¿no? La causa de la verdad ha perdido mucho por falta de atención a las necesidades de los jóvenes. Los ministros del Evangelio deben ponerse en buenas relaciones con los jóvenes de sus congregaciones. Muchos rehúyen hacerlo, pero su negligencia es un pecado a la vista del cielo. Un pecado. Los jóvenes necesitan algo más que una atención casual. Necesitan más que una palabra de aliento ocasional. Necesitan labor esmerada, cuidadosa, acompañada de oración. Únicamente aquel cuyo corazón está lleno de amor y simpatía podrá alcanzar a aquellos jóvenes que son aparentemente descuidados e indiferentes. Lo cierto es que estamos preocupados en nuestras congregaciones por esa gran deserción de los jóvenes. Sí. Y uno tiene que capacitarse para trabajar con ellos. No cabe duda que son un ramo de acción importante en la obra de Dios. Debe dedicarse más estudio al problema de cómo tratar con la juventud. Esto lo dice la pluma inspirada. Dedicarse más estudio al problema. En otras palabras, hay que estudiar qué hacer, qué vamos a hacer con nuestra juventud. Cuando llega un sábado y buena parte de ellos están afuera de la iglesia. No me refiero solamente fuera en líneas generales, sino en forma real. A la hora del culto a lo mejor demoran en ingresar. ¿Qué hacemos? Más oración ferviente para obtener la sabiduría necesaria para tratar con las mentes. Realmente, como yo debo confesar, esto es una cosa tan difícil que solamente podemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para saber qué hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay otra declaración donde enfatiza esto. Debemos tratar, dice, de conquistar los sentimientos de los jóvenes. ¿Quieres continuarlo? Simpatizando con ellos en sus goces y tristezas, en sus conflictos y victorias. En nuestra obra en pro de los jóvenes, debemos buscarlos donde están, si queremos ayudarlos. No traten con dureza los de más edad y experiencia a los discípulos jóvenes vencidos por la tentación, ni consideren con indiferencia sus esfuerzos. Recordad que vosotros mismos demostrasteis muchas veces tener poca fuerza para resistir el poder del tentador. Sed tan pacientes con estos corderos del rebaño como decidáis que otros lo sean con vosotros. Ahí te corrijo. Sed tan pacientes con estos corderos del rebaño como deseáis que otros lo sean con vosotros. Dios nos ha hecho de tal manera que aún los más fuertes desean simpatía. Y eso ocurrió cuando, ¿te acuerdas allí en el Getsemaní? Nuestro Señor buscaba la simpatía de los discípulos y estaban durmiendo, ¿no? Se necesita consejo también en la dirección de la obra. En vista de la importancia que tiene la obra en el sur de California y en las inquietudes que origina, debieran elegirse por lo menos 5 hombres dotados de sabiduría y experiencia para consultar con los presidentes de las asociaciones locales y de las uniones en cuanto a los planes y métodos. Qué interesante, ¿no? Aquí esto quizá escapa un poco al nivel de lo que podemos hacer, pero explica lo que la hermana Juárez quería para aquellos tiempos en los cuales la obra estaba comenzando en California. Busquen consejeros, gente que les ayude, gente que sepa qué hacer.
en las grandes ciudades. Busquemos el consejo de los hermanos, tanto adultos como de jóvenes. Un grupo de consejeros puede ayudar a una administración a tomar el rumbo correcto. Necesitamos consejeros porque las almas podrían perderse. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubieran hecho un esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. Ahora, ¿se necesitan consejeros? Fíjate que qué dice la pluma inspirada respecto a la necesidad de la hora. Se necesitan pastores que bajo la dirección del príncipe de los pastores busquen a los perdidos y extraviados. Esto significa soportar molestias físicas y sacrificar la comodidad. Significa una tierna solicitud para con los que yerran, una compasión y tolerancia divina. Significa tener un oído que pueda escuchar con simpatía lamentables relatos de yerros, degradación, desesperación y miseria. Mira lo que dice ahí. Se necesita un oído que pueda escuchar lamentables relatos. De pronto vas a tener sentado en tu casa, en la oficina o visitando alguna muchacha que te va a contar las barbaridades en las que anduvo, o aquel muchacho que anduvo metido en la droga, o la muchacha en la prostitución, o qué sé yo, cuánta cosa oscura te podrán llegar. Y hay que escucharlo con qué oído. Un oído, dice aquí, dispuesto a escuchar con simpatía. Se entiende la expresión. Yo no quiero decir ahí que yo me voy a estar riendo en el momento que hablan conmigo, pero escuchar con simpatía significa, tú sabes lo que quiere decir empatizar, simpatizar, estar sintiendo como siente la otra persona, es ponerse en los zapatos del otro, qué es lo que le está pasando a la otra persona. Y aquí es interesante, hay una declaración más que dice que un subpastor tiene que obrar con tacto cuando es llamado a hacer frente al desvío, la amargura, la envidia y los celos que encuentra en la iglesia, y necesitará trabajar de acuerdo con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Saber obrar con tacto cuando hay desvío, amargura, envidia y celos. Se necesita esto y creo que te está resultando desafiante, ¿no? Pero es interesante que aquí tú puedes aprovechar de la experiencia de otros. ¿Qué quiere decir esto? Habrá gente mayor que puede ayudarte. Por eso es bueno, a la hora de aconsejar nosotros, pues que busquemos consejo de otros, ¿no? Me enfrento a esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Encontraste una declaración allí de Elena de White. Como nadie nació sabiendo, hay algo que no debe desecharse. Entre los miembros del pueblo de Dios, hay algunas que han tenido una dilatada experiencia en su obra, hombres que no se han apartado de la fe, a pesar de las grandes pruebas por las que han pasado, han permanecido fieles. Deben ser respetados y su juicio debe ser honrado por los demás jóvenes o menos experimentados, aunque estén ocupando cargos de responsabilidad. Qué interesante. Este es un llamado a los administradores, presidentes, quizá de asociaciones. Tengan en cuenta a los pastores ancianos, a los mayores, tengan en cuenta a los ancianos de las iglesias, que por haber vivido más tiempo quizá han podido enfrentarse a muchas mayores situaciones que las que enfrentan ellos que son más jóvenes. Hay una cosa muy importante, y aquí quisiera que esto lo transmitas a tu esposa. La mayoría de los que vienen a buscar consejos muchas veces son mujeres. Y aquí es donde las madres que han educado sabiamente a sus hijos sienten el peso de la responsabilidad, no solamente por sus propios hijos, sino por los hijos de sus vecinos. Aquí es donde la esposa del anciano puede ser una ayuda invalorable, transformarse en consejera. Porque hay mujeres que aconsejar, hay niños que aconsejar, y debo decir una cosa, muchas veces después de dar una sesión de consejo y de orar con la persona, hay personas que necesitan un abrazo que los calme, que los consuele. Y por supuesto,
por una cuestión de ética, una razonable cuestión de ética, nosotros no estamos para estar abrazando a todas las mujeres que se pongan delante de nosotros. Así que ahí es donde entra el abrazo que puede dar la esposa. Eso va a ayudar muchísimo. ¿Está bien? Uh-huh. Se entiende eso, ¿no? Sí, sí. Hay una declaración que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? La viste ahí, dice, no midáis a él. No midáis a él, un pobre, débil y vacilante muchacho, con vosotros mismos, ni esperéis de él de acuerdo a eso. Claro, aquí hay que tener nuestro patrón para medir a los chicos, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, ¿por qué hace eso? Bueno, porque es todavía inexperto, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos también del jovencito. Todos los que profesan tener un Padre en el cielo, que esperan que cuidará de ellos y que finalmente los llevará al lugar que les ha preparado, debieran sentir como una solemne obligación que descansa sobre ellos el ser amigos de los que no tienen amigos y padres de los huérfanos, ayudar a las viudas y ser de algún valor práctico en este mundo para beneficiar a la humanidad. Pero, ¿cómo aconsejar sabiamente? En primer lugar, hay que buscar el consejo de Dios, por medio de la oración y por lo que está revelado en su palabra y en el espíritu de profecía. En segundo lugar, nuestro consejo es afectado por nuestro ejemplo. ¿Cómo puedo yo aconsejar sobre el matrimonio si mi hogar es un desastre? Está claro que cuando tratemos de ayudar o de aconsejar o amonestar a cualquier alma en cuya experiencia haya sobrevenido alguna crisis, nuestras palabras tendrán únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio ejemplo y espíritu. Debemos ser buenos antes que podamos obrar bien. Otra cosa importante es que tenemos que atender personalmente a cada individuo. Imaginemos un conjunto de botellas, ¿no? Hay allí todas las botellas con su pico abierto. Y nosotros tenemos que llenarlas, y tenemos un balde para llenarlas. ¿Cómo vamos a llenarlas? ¿A baldazos? No, sí, no se puede. Hay que ir llenando una por una. Así indica la necesidad de atender uno por uno a cada persona. Pero la clave de todo esto, si te olvidas de todo lo que hemos dicho, no te olvides de qué, de cómo se puede aconsejar. Hay tres tipos de consejo. Tres tipos de consejo. Está el consejo directivo, que hace preguntas y empieza a guiar dando soluciones. Está el consejo no directivo, que es un eco absoluto o espejo, no da ninguna orientación. Y el consejo responsivo, que hace de eco selectivo, ayudando a tomar la decisión. Vamos a tratar de explicar cada una de estas tres cosas que ya lo hemos visto en la pantalla, están ahí la lista de las tres cosas. Primero, ¿qué es el consejo directivo? Hace preguntas y empieza a guiar y da soluciones. ¿Recomendable esto? No, de ninguna manera. Cuando alguien viene a decirte, mire, me pasa esto, ¿qué hago? Bueno, tome este camino. Corres un gravísimo peligro. Esa persona puede decir, usted me dijo que haga esto. Después sigue por ese camino y en ese camino pues le va mal. Después viene a reclamarte, ¿cómo es que me dijo eso? Por culpa suya me pasó esto y esto. Está claro que ahí nos arriesgamos. Pero podríamos irnos al otro extremo. Escuchar, no directivo, eco absoluto o espejo, y bueno, y no da ninguna orientación, y la persona se va igual que como vino. Así que ni el uno ni el otro son buenos. Aquí vamos a tratar de aprender brevemente la técnica del consejo responsivo. ¿Qué es esto de la orientación responsiva? Es permitir que la persona entrevistada vaya abriendo su corazón y vaya poco a poco dándonos todo el panorama de lo que está ocurriendo con él. A cada frase que la persona hace, o a cada oración, me refiero a oración gramatical que la persona hace, se responde como un eco que va ayudando a clarificar el problema. El consejero habla como una especie de eco resumido y aclarado. Voy a tratar de explicarlo más o menos de esta forma. Supongamos una persona, una madre que viene preocupada porque su hija
está de novio con un muchacho que ella piensa que no le conviene. Pero ella viene muy alterada, ¿no? Esa mujer se nota que está muy enojada. Y uno empieza a hacerle una pregunta, después de la introducción, ¿no? Después de la introducción, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, es que mi hija está de novio. Ah, entiendo. Te voy a explicar cómo es el tema del eco. Ah, entiendo. Su hija se ha puesto de novio. Seguramente es un muchacho con el cual usted siente alguna aprensión. Sí, porque el muchacho a mí no me satisface lo que está haciendo. Seguramente el muchacho está en un camino desviado. Es que estoy como un eco, ¿no? Está en un camino desviado. Sí, él en realidad es un buen muchacho. Seguramente estará a lo mejor en la droga o en la delincuencia. No, es un buen muchacho. En eso no. Entonces será haragán. No, él es trabajador. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que pasa es que es un Pérez García. Entiendo, es un Pérez García. ¿Y quiénes son los Pérez García? ¿Me estoy explicando? Sí. Voy haciendo de eco. Claro. Y al final puedo llegar a descubrir que resulta que el muchacho es trabajador, es honrado. Lo que pasa es que ha habido un conflicto de familia. Ellos están peleados con los Pérez García y resulta que ese es todo el drama. Dale Carnegie presenta una estrategia muy interesante para ayudar a la gente a tomar decisiones. Aquí colocamos una serie de 4 preguntas que él propone. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema? La segunda es, ¿cuáles son los factores o causas? La tercera, ¿qué soluciones cree usted que habría y cuál elegiría usted? Estas 4 preguntas son las que deberíamos nosotros tener en la cabeza cada vez que alguien viene a consultarnos. ¿Cuál es el problema? Dejar que hable de forma responsiva, ir tratando de sacar, es lo que acabamos de mencionar ahí con el tema de los Pérez García, ¿no es cierto? Vamos a tratar de descubrir dónde está el problema. El muchacho ni es haragán, ni anda en ningún vicio, el problema es que es un Pérez García. Bueno, ¿cuáles son los factores o las causas de esto? Bueno, lo que pasa es que estamos peleados con los Pérez García hace 30 años. Esos son los factores o las causas. Y naturalmente, ¿qué tiene que ver esto con estos muchachos que han nacido mucho tiempo después del problema? ¿Cuáles son los factores o causas nos pueden ayudar a entender qué es lo que quiere la persona? Pero ahora viene la pregunta 3, que es, ¿y qué soluciones cree usted que habría? Ahora dejamos que la persona vaya dando las soluciones. ¿Qué soluciones cree usted que habría? Quiero anotar las soluciones que usted me ha dicho. Yo puedo tener ahí un lápiz y un papel y voy escribiendo. Bueno, dígame, una solución que habría. Bueno, trato de envenenarlo. Bueno, escríbalo. Contrato un pistolero para que lo mate. Bueno, anote eso. Y siga dando soluciones. Me suicido. Bueno, me suicido. Otra solución. Bueno, tal vez tenga que aceptarlo. Bueno, tengo que aceptarlo. ¿Qué otra solución? Y tal vez tendremos que resolver este viejo conflicto de familia con los Pérez García. Bueno, anote eso. Anotamos 4, 5, 10 soluciones. Y ahora viene la 4ª pregunta. ¿Y cuál de esas elegiría usted? ¿Suicidarse usted? ¿Mandar a alguien que lo mate? ¿Envenenarlo? ¿Son situaciones razonables? ¿Qué le parece a usted? Y no, claro que no. Bueno, ¿y cuál le parece la mejor? Y tal vez aceptarlo, solucionar el problema con los Pérez García. ¿Te quedó clara más o menos la idea de lo que es un responsivo? Sí, pastor. No es difícil y puede ayudar a que la gente tome sus propias decisiones. Porque si nosotros le decimos, haga esto o aquello, y la persona se equivoca o nuestro consejo está malo, la persona puede llegar a un camino o a un resultado no esperado y te va a echar en cara eso a ti. Por otra parte, no le estaríamos ayudando a crecer espiritualmente en el sentido de saber tomar decisiones. En pocas palabras, como para ir cerrando la entrevista, hablemos de cómo hacer la entrevista. Hay que planear la entrevista. Cuando alguien dice quiero hablar con usted, busquemos un lugar tranquilo. Si es en la iglesia, busquemos alguna sala donde podemos dialogar con la persona. Mucho cuidado si se trata de una dama.
de no estar a puertas cerradas, para evitar malos entendidos. Si se trata de una dama sola, tengamos la puerta abierta para que todo el mundo pueda ver que estamos dialogando. Siempre hay que tener mucho cuidado en este sentido para evitar problemas que podrían surgir. Fijar la hora de la entrevista y, por sobre todas las cosas, es bueno darle un tiempo para la entrevista. Bueno, tengo 15 minutos, tengo 20 minutos para usted. Eso da idea de organización y ayuda para que la persona sepa que tiene que abrirse lo más pronto posible. Hay que darle tiempo porque las personas no necesariamente vienen abiertos. Hay que esperar que el problema surja o salga a la superficie. Cuando llega el momento de dialogar o el responsivo, hay que dar un lugarcito a las pausas. Pausas de algunos segundos, ¿no es cierto?, para que la gente pueda ir sacando. A veces hay gente que viene llorando a la entrevista. Entonces, hacemos la pregunta, dejamos que responda, hacemos una pausa. Acuérdate que no es una conferencia. Nosotros no estamos ahí para darle una conferencia, estamos para escuchar e ir orientando. Ese es el proceso de aconsejar. Preguntar, ir orientando para que la persona tome la decisión. Por supuesto, hay que apagar el celular, ¿no es cierto? Nada debe interrumpirnos, porque la persona se da cuenta si nosotros estamos distraídos pensando en cualquier otra cosa. Hay que cuidar de ir al marco, cuál es el marco del problema, y entonces ir orientando para llegar a la solución. Pastor, ¿y cómo hago para descubrir el problema cuando la persona no es demasiado abierta? Nosotros, a partir de eso que te he mencionado de las 4 preguntas, es posible en la mayoría de los casos llegar rápidamente al tema, pero nosotros tenemos que actuar como exploradores, porque el aconsejado muchas veces no sabe ni siquiera cuál es su problema, porque si lo supiera lo podría resolver. A veces hay un problema ambiental, por ejemplo, el joven que no pudo estudiar porque se casó, o la niña que no aprendía piano porque el padre lo exigía. A veces el problema puede ser una niña que tiene pánico a los conejos blancos porque a los 13 años un perro la asustó. Y entonces por eso es que uno va como en una olla hidrográfica, ¿no?, que va tratando de volver, de ir retrocediendo hasta las fuentes. Eso es lo que lleva justamente el tema de las preguntas. Vamos tratando de ver, yo dije rápidamente las cuatro preguntas, pero no pasaremos a la segunda o la tercera hasta que nos quede bien claro qué es el problema que lo originó. ¿Está bien? O sea, las preguntas son cuando nos haya quedado bien claro los primeros puntos. Está bueno. Los problemas matrimoniales pueden deberse al entorno. Hay niños revoltosos, por ejemplo, que hay padres que te preguntan por niños que no saben qué hacer, y una vez llevaron a un chico y descubrieron que el niño tenía un problema occipital, que había que resolverlo en el ambiente médico. Nosotros no tenemos que ser árbitros y decir esto es así o así, sino ayudar a que la gente resuelva la situación por sí misma. Y si nos hacen la pregunta directa, nunca responder en forma directa, ser responsivos todo el tiempo que podamos para que la persona tome su propia decisión. Cuando nosotros decimos haga esto, corremos el riesgo bien definido de que nos vengan a cobrar la cuenta a nosotros. Aunque nosotros pensemos que ese puede ser el mejor camino, y probablemente sea el mejor camino, es importante guiarlo en ese sentido. Si el caso es persistente y la gente viene y viene y viene con lo mismo, lo mejor es cortar con esos casos persistentes y decirle, usted ya tomó su decisión, haga lo que se le ha sugerido. Nosotros no tenemos que poner un grado de compromiso en el caso de tal forma que nos veamos involucrados. La persona tiene que resolver la situación por sí mismo. Hay muchas cosas que podemos conversar respecto a la orientación matrimonial, lo del adolescente, etcétera, pero quiero referirlos al ebook, el libro electrónico que acompaña a esta grabación y que les dará mucha mayor orientación. Así que espero que te haya servido esto. Gracias, Pastor. La situación cada vez me es más clara. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos de algo sumamente importante, la predicación?
¿No te parece un tema apasionante para verlo la próxima vez? Sí, pastor. Vayamos al tema, que es otra de las cosas que me preocupa. Muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias.